Bueno, sean bienvenidos a este tiempo de estudio y de verdad que bien emocionada con este estudio de Shir HaShirim, capítulo 1, verso 1. Y de verdad que hablábamos de algo bien importante que tiene que estar claro, y es que Yehoshua es ese Shalom, es el mismo Shalom que estaba en el nombre, pero que ahora se hacía visible, una persona visible, y que Shalomón no era el rey protagonista, sino Hashem mismo. Así que siguiendo con esta enseñanza, entremos entonces a lo que dice Cantares 1, 2. Chiskeni mischiko pik. ¿Qué significa? Dice, en él me besará de los besos a partir de los besos de su boca. Y hay algo en lo que yo me quiero hoy que podamos poder entender, y es la raíz nashak, que significa besar, tocar. Partiendo de aquí y entendiendo y que quede algo bien claro, y es que esta raíz abarca, o esta palabra abarca, un completo espectro. Y vemos aquí que esta raíz no solo significa tocar labios, su sentido original es unir, adherir, entrar en comunión plena, hacer que uno mismo sea conforme a la palabra del otro en contacto. Entonces hay algo que encontramos y si queremos abarcar este amplio espectro, vamos a encontrar algo bien singular en Génesis 41, verso 40. Algo muy singular que vamos a encontrar en Génesis 41, 40, que dice la Biblia, dice, y tú serás sobre mi casa y sobre tu orden, se someterá todo mi pueblo, solo en el trono seré yo mayor que tú. Pero si nos detenemos en la palabra someterte, mire la raíz que vamos a encontrar, la misma raíz que significa beso. Entonces, ¿qué encontramos aquí en este versículo? Dice, sobre tu boca besará todo mi pueblo. Aquí vemos entonces el sentido alegórico. Toda autoridad y comunión depende de lo que tú digas. El pueblo se alinea y se une y recibe vida desde tu palabra. Es lo que vemos. Besará tu boca, es aceptar tu autoridad, entrar en tu consejo y ser uno contigo. Otro ejemplo que vamos a ver está en el Salmo 2:12. En el Salmo 2:12 dice, aquí dice honrad, pero si vamos a su raíz, mire la misma raíz, encontramos la misma raíz, que es Nashak. Entonces, ¿qué nos quiere decir este versículo? Este versículo nos habla del beso, de tener comunión y someternos nosotros al Mashiach, al que él mismo colocó, a don Yehoshua. Este beso es comunión, no es cariño, es sometimiento, es comunión. Y vamos a ver esta misma palabra también la vamos a encontrar en Romanos 16, pero con un amplio espectro. Como dice así Romanos 16, dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo, beso santo. Literalmente no quiere decir que se iban a besar como se practica hoy en día, cuando uno llega, no. Había que tener comunión entre los hermanos. Y nos vamos entonces también a la primera carta de Pedro 1, capítulo 5, verso 14. Y dice así, saludaos unos a otros con ósculo de amor. Entonces aquí lo que nos está hablando es de que fortalezcamos la comunión. Y algo bien particular y es que no haya
distancia y no haya extrañeza. Proverbios 24-26 también dice, besados serán los labios de los que responden palabras rectas, los que responden con ese cántico nuevo, con el evangelio, con una doctrina, la doctrina de la Torá, con los mandamientos, con las noticias, las buenas nuevas. Entiendo esto, tiene que quedar claro algo y es el acto del diseñador que pone su propia naturaleza en lo que él hizo. Yehoshua dijo, les dejo mi paz, mi shalom no como el mundo lo da. Él nos encuentra, Él borra la distancia que nos separaba, paga la deuda y hace que lo nuestro sea igual a lo suyo. Él establecerá comunión, cercanía, contacto conmigo. Él hacia mí. Entonces esto no es literal de que me besará con los besos de su boca, sino que Él establecerá comunión conmigo. Los besos de su boca, para poder entender esto, vamos a Éxodo 17, verso 1, que dice así. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Hashem y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese. Pero dice, todo el pueblo partió a partir de qué? De la boca, de lo que la boca de Hashem dictó por él mismo determina. Y hay algo que debe quedar bien claro, no somos nosotros los que determinamos, es Hashem mismo el que ha determinado todo a través de su palabra. Y que vamos a aprender algo bien grande. Dice, ¿qué son los besos? Es algo, son dos y esto lo vamos a ver en Cantares 1, 2, que son dos pluralidad desde la comunión de su boca, según él, porque buenos son sus dodín. Él me besará con los besos de su boca, él mismo con su propia autoridad y palabra establecerá toda comunión conmigo. Aquí vamos a ver algo bien clave y es la palabra dodí. Aquí hay algo que no es singular sino en plural. La palabra dodí, tus amores. Dodí, amados, está en plural. Dice, el plural en amado es dodín. Dodín son los amados, son los exclusivos de Hashem, los portadores de la comunión de Hashem. Esos son los amados. Y vamos a entender algo bien importante acerca de que es una doble línea de revelación que vamos a encontrar en la Torá y la profecía. Teniendo claro que quiere decir quiénes son los amados, los dodín, hablamos de algo bien importante y es la dualidad que representaba en estos momentos Moisés y Aarón. Moshe y Aarón. Moshe representaba al rey, al pastor que portaba la Torá, la palabra escrita. El diseño grabado representaba la autoridad que viene de la boca de Hashem, la guía firme. Acuérdese que si entramos en el contexto histórico, cuando Dios, Hashem mismo, llama a Moshe para sacar al pueblo y lo lleva por el desierto y suben al monte y le entrega las leyes, las palabras, los mandamientos, él representaba a Hashem mismo y él baja con las palabras escritas. Y Aarón, ¿qué representa? Representa al sacerdote libre, el portador de la comunión, el que discernía, el que traía el discernimiento del acceso a la presencia divina. Entonces, son estos dos amados, los dodín, y partiendo desde allí, desde Moshe y Aarón, comienza esa línea que sigue después David,
que se unía. Entonces, como ese rey se une el corazón de Dios y se une al pastoreo de Moshe con la alianza perpetua de la línea del sacerdocio, pues estaba hasta esa línea, pero se levantan los profetas y se levanta un profeta como Elías, un profeta que transformaría el corazón y revelaría lo oculto. Entonces vemos esta dualidad, esta unidad entre la Torá y la profecía. Dice la unidad de la revelación, Moisés y David, Aarón y Elías, y que estas personas eran los testigos de una misma verdad, era una misma verdad que nos habla algo bien preciso. Dice la escritura, no penséis que he venido a abrogar la ley ni los profetas, no he venido a abrogar sino a cumplir. Entonces, Yehoshua es el cumplimiento de todos estos dodí. Él es el pastor verdadero, Él es el sacerdote eterno, Él es el rey justo y el profeta que revela todo el corazón de Abba. Entonces, Él me besará desde los besos de su boca, buenos son tus dodí más que el vino, como dice Cantar, más que el vino, que los besos de su boca, todo lo que Dios ha querido comunicar, acercar y dar desde la Torá hasta la profecía. Todo di, todos sus portadores que eligió para darnos su comunión. Más que el vino, la palabra dice, tus amores son mejores, tus dodín son mejores, más que el vino. Dice, ¿qué representa el vino? La doctrina errada que nubla el entendimiento, que viene a representar toda distorsión, que bloquea el entendimiento, que embriaga y hace que se rechace la profecía. La gran ramera tiene una copa. Esta la vemos en Apocalipsis 7. La copa de la seducción de lo ajeno. La fornicación espiritual. Entonces, teniendo claro que ¿qué representa el vino? Que nubla el entendimiento y borra el discernimiento y confunde la verdad con la apariencia, me hace recordar algo. Acuérdese cuando Java, en Bereshit 3, en Génesis 3, habla de cómo Java fue distorsionada. Creo que la primera que bebió de este vino, de que le borró el discernimiento y la confundió, que acuérdese lo del relato, cuando comienza a hablar con el serpiente y le dice, no, del árbol del medio, del que está en el medio del jardín, del Edén, de ese no puedo comer. Comenzó a hablar con Hasatán y tomó del vino y él le dio del vino, de ese vino, y la distorsionó. Y terminó Java comiendo del fruto que no debía comer, el fruto que se llamaba del bien y del mal, ese fruto. Y terminaron, por la distorsión de ese vino, terminaron perdiendo la cobertura y quedaron expulsados del jardín del Edén. Entonces, esto me hace recordar eso. Entonces, el vino nubla el entendimiento y nos hace confundir la verdad. Vemos apariencia. Es una doctrina errada. ¿Por qué errada? Porque el brillo prestado que dan los placeres del mundo prometen llenar. ¿Qué le dijo el serpiente? Si tú comes de ese fruto, no moriréis. Seréis como Dios. Y ellos se fueron detrás de lo que conducía el ser como Dios y terminaron entendiendo que quedaron vacíos y que entró la muerte en ellos. Entonces, es el rechazo, ese vino hace que la persona rechace la profecía que está en la Torá. Java rechazó la primera pareja en el Edén, que fue Java, y Adán, los primeros terrenales, rechazaron la profecía, rechazaron lo que Hashem mismo les estaba enseñando. Entonces, la embriaguez espiritual es preferir la comodidad de la carne antes que la claridad del diseño de Hashem.
La carne está viciada a este mundo, mientras que los Dodin, que se oponen a la carne, entonces vemos entonces esa realidad en el creyente. Es una batalla que nosotros vivimos. Dice, la carne está acostumbrada al vino, pero los Dodin a la Torá y a la profecía. Dice la verdad y rompe con lo falso. Salomón entendió y confirmó al final de sus días que él probó de este vino del mundo, tuvo oro, poderes, mujeres, placeres y descubrió que todo era vacío. Eso lo dejó reflejado en el libro de Eclesiastés. Todo es vanidad de vanidades. Es un claro ejemplo que vemos allí de que cómo el vino quita el juicio y el único que da la claridad es nuestro Mesías. Queda claro es que Moisés, David y la Torá, Aarón, Elías y la profecía es la plenitud que reúne en uno a nuestro Rey y Mesías, Yehoshua. Y es ver entonces que hay una expectativa histórica de dos Mesías. Y aquí es donde entramos y aquí es donde quizás se pierde el juicio, ¿verdad? Dice, la expectativa histórica de dos Mesías en los rollos de Qumran y en la literatura. En los rollos del Mar Muerto y el texto intestamentario se documenta una esperanza de dos figuras ungidas, el Mashiach ben Aharón, el Mesías sacerdote encargado del culto, la pureza, y el Mashiach ben David, el Mesías rey descendiente de David, encargado de la justicia, la liberación y el reinado de Dios. Que vemos algo bien especial que está en el libro de Hebreos 7:17. Y que quede bien claro algo. 7:17 dice, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Vemos en la carta entonces de los hebreos algo que es decisivo, y es que Yehoshua es sacerdote según el orden de Melquisedec, rey de Salem, rey de justicia. El sacerdocio levítico dependía del nacimiento. No era un sacerdote solo por ser hijo de Aharón, aunque fuera indigno. Acuérdense de los hijos de Aharón que dieron juego extraño y fueron muertos por Hashem mismo. Entonces, Yehoshua se funda en el juramento de Hashem. Melquisedec, que es uno de los nombres, acordémonos que también es uno de los nombres de Hashem. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, o sea, un sacerdocio libre, libre. Leví, en sentido figurado, pagó los diezmos a Melquisedec, reconoció el nuevo orden que lleva la primicia absoluta. Viendo entonces esto, vemos que Yehoshua ejerce un sacerdocio delante del tribunal celestial, presentando sus propios méritos por nosotros. O sea que Él es nuestro abogado y Él se presenta ante Abba. Entonces, cuando pecamos, tenemos abogado. Ahora, porque pequemos, esto no nos da la libertad de ir y pecar, sino de poder entender que aquel que nos amó tiene acceso al lugar santo. Y Yehoshua es el único que nos da el beso de comunión, esa verdadera comunión, que su obra nos protege nuestra herencia y nuestro derecho de acceso al lugar más santo. Entonces, en su primera venida es representado por Aharón en un grado superior y representa la profecía en un grado superior. En la segunda venida viene como rey, pero hay algo bien importante y es que los dos Mashiach son uno solo y es Hashem mismo, Adonai mismo en persona, físico y corpóreo.
Mire lo que dice Zacarías 10, la parte B, dice así, y mirarán a mí, y a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y es él mismo el que lo dice. Y yo no sé por qué a veces hay tanta duda, y yo pienso que es porque no se estudia detalladamente, no se estudia detenidamente, pero es Hashem mismo, y es uno solo. Y Él vendrá. Así dice la Biblia que Él vendrá en una nube con poder y con gloria. Y su primera venida fue física. Y les cuento una cosa, Hechos 1:11 también nos dice que su segunda venida también será física. La primera venida, humilde, sirviendo, ofreciendo su vida, cumpliendo el sacerdocio eterno. La segunda venida, gloriosa, para reinar, estableciendo su justicia, cumpliendo el reinado, un reinado eterno. Este mismo Yehoshua que subió físicamente, acuérdense cuando estaba en el libro de Hechos, dice, así como le vieron subir, así vendrá físicamente. Este mismo Yehoshua subió físicamente, vendrá físicamente. No hay dos figuras, es uno solo, y es Hashem mismo. Así que imagínense lo importante o lo impactante de este versículo. Y tenemos que seguir con el siguiente, porque es que no podemos separarlo. El verso 3 sigue, es como que amplía más lo que estamos estudiando. Entonces, sigamos estudiando. Tares 1:3 dice así: Le reja, chemeja, tobin, chemei, turá, chemeja al amor. Esto es por el olor de tus aceites. Chemei, aceite plural es chamín. Habla de dos dimensiones, de dos manifestaciones, una misma unción. Sí, dos dimensiones, dos manifestaciones de una misma unción. Aceite Shemen Turán, preparado, compuesto, refinado y significa perfección. La raíz mezclar, elaborar con esmero, reunir todos los ingredientes para que se forme una sola fragancia completa. Tu nombre, el aceite Shemeja, quiere decir perfecto, es tu nombre. En él se recogen, se unen y se dan a conocer todos los nombres y atributos de Dios. Nadie puede separar lo que Él es en su manifestación. Entonces, aquí hablamos de la alegoría de los dos Mashiach. La prueba está en Zacarías 4:14, que dice, y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Dice, son los dos hijos del aceite fino. Shene Benei Has Yishtar. Yishtar quiere decir aceite fino de mejor calidad. En Zacarías 1:14, y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra, dos hijos del aceite. Esto es por el olor de tus aceites. Dos intervenciones de la boca de Hachén directamente, Dios lo ha dicho. Dos besos, dos figuras, dos manifestaciones directas de la boca y dos venidas físicas. Acordémonos que la primera venida como sacerdote y profeta, la segunda venida como rey, legislador, como juez. Eso lo vemos en el libro de Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces vemos que Él viene como juez. Entonces, por tanto, siguiendo con el mismo verso, dice, por tanto, las vírgenes, al amor. ¿Quiénes son esas vírgenes? Son la Jerusalén de abajo y la Jerusalén de arriba. La palabra alma, betulá, las dos vírgenes, anatómicamente y ceremonialmente. Las vírgenes, vamos a entender algo bien importante aquí, y es que las vírgenes hablan de las ciudades capitales,
que eran cerradas, amuralladas y que estaban intactas, consagradas a su identidad. Algo bien particular que dice, mire lo que dice el primer libro de Reyes, el segundo libro de Reyes 19, versículo 21. Versículo 21 dice así: esta es la palabra que Hashem ha pronunciado acerca de él. La Virgen, hija de Sión, te menosprecia, pero nos quedamos aquí. La Virgen, hija de Sión. La Virgen, hija de Sión, amurallada, intacta ante la amenaza de Senaquerí. En Isaías 23:21 también habla de la Virgen de Sidón. Es la ciudad capital de Fenicia, famosa por sus murallas. Se le llamaba Virgen porque nunca había sido sitiada, conquistada ni violada por ejército hasta ese momento. En Isaías 47:1 también se le llama Virgen a la hija de Babel. Babel, ciudad más amurallada del mundo antiguo. Nunca había sido violada ni conquistada hasta ahí. Jeremías 18:13. Dios mismo es su muralla y su protección, como dijo Zacarías. Yo seré para ella muro de fuego. Nada la toca si él la guarda. Vemos aquí un ejemplo claro con Rivka. Primero se llama Alma, luego Betulá. Son sinónimos de integridad, de pertenencia exclusiva, intangibilidad por lo ajeno, es identidad y protección. Entonces, queda claro a través de los ejemplos que hemos visto en la Biblia que se le llamaba entonces vírgenes a estas ciudades. Entonces, las vírgenes te aman, las dos Jerusalén. ¿Y cuál es el propósito de esta Jerusalén? Es llegar a ser uno. Su nombre entonces es aceite compuesto y ultra fino que reúne la Torá y la profecía, el sacerdocio y el reino, la primera y la segunda venida de nuestro Yeshua. Dice, cuando Él establece esa comunión desde su propia boca, el resultado final es las ciudades de Jerusalén se hacen una sola y su pueblo llega a ser uno con él. El Shir HaShirim es un relato de cómo Dios mismo viene a restaurar su diseño, a unir lo disperso y hacer que lleve su sello y que vuelva a su origen. Así que les cuento que ha sido una enseñanza bien profunda y que aún hay muchas cosas que profundizar, pero que tienen un impacto en nuestra vida y que tiene que cambiar nuestra mentalidad. De verdad que recordémonos que recuerden que sobre nosotros está el Ruach HaKodesh y Él tiene que sacar de nuestra mente esa esclavitud, esa mental, eso que el mundo veló en nuestro entendimiento y que nos hace hijos y que tenemos que llevar esa mentalidad de hijos y poder profundizar entonces en su palabra para poder disfrutar y vivir y caminar de manera adecuada como dice la Torá. Así que es un gusto estudiar con ustedes, que Adonai les bendiga y bendiciones.